Hola, yo soy Ana Calonge y es un placer estar aquí en esta edición del Congreso, en el que voy a participar con una comunicación titulada Discursos hegemónicos para un ocio subversivo, Cuplé y prensa en Valladolid entre 1910 y 1920. Para ello me gustaría comenzar citando un estudio sobre erotismo feminista de la España del tercer lustro del 900, de Pepa Anastasio, en el cual reproducen algunas palabras que Goytisolo dedicó a la novela erótica de Joaquín Belda titulada La Coquito, en las que afirmaba que éste escribía para un público ávido de eufemismos y únicamente condicionado por la norma de no mencionar nada por su verdadero nombre, es decir, no llamar jamás al pan pan y al vino vino. La protagonista de la novela es una cupletista, al igual que lo son las artistas en torno a quienes giraban los discursos que se van a abordar aquí y que se habían caracterizado por el uso de perífrasis, circunloquios y expresiones alambicadas, ambiguas, que dieron pie a lecturas entre líneas y alternativas y de las cuales afloraban subtextos más complejos que los expresados de manera literal. El cuplé es un género mixto en el que coexisten canción, baile y erotismo, y se trataba de un espectáculo desempeñado solo por mujeres que actuaban, al menos en un principio, para un público netamente masculino. Debido al marcado cariz erótico de este género, no estuvo exento de una importante controversia acerca de la consideración artística y moral del espectáculo. De hecho, el cuplé fue hostigado en publicaciones como La Lectura Dominical, un semanario cuyos discursos periodísticos desaconsejaban vivamente a los lectores concurrir a este tipo de espectáculos por atentar contra los principios de la correcta moral católica. No obstante, durante la década estudiada, el cuplé experimentó un proceso de lo que he denominado como moral washing, con el que se pretendió desvincular a las artistas de este expreso tono erótico, de manera que, de hecho, con la conformación de un comité de damas en 1911, que tenía como caballo de batalla perseguir esta lujuria y vicio del público masculino que consumía el cuplé, se persiguió poner fin a la inmoralidad de los espectáculos. Esto no quiere decir que el rechazo por parte de la sociedad fuese algo nuevo, sino más bien da cuenta del papel decisivo que tuvo la difusión mediática a través de la prensa como portavoz de esa postura más tradicional, que alentó definitivamente el viraje temático del cuplé hacia una versión más recatada y apta para todo tipo de públicos. No obstante, hay que tener en cuenta que esta visión más erótica del cuplé no desapareció, no se desvaneció, sino que más bien se transformó, de modo que la exhibición fue sustituida por la explotación de la sugerencia. Esta casuística produjo una suerte de paradoja por la que se planteaba una realidad aparentemente contradictoria, que basculaba entre el tono velado pero incitante de repertorio y actitud performativa de las artistas y la expresión de un supuesto decoro que la prensa de la época insistía en apuntalar a través de estrategias discursivas que conseguían comunicar mucho más de lo que decían de manera literal. Por tanto, el objetivo principal de esta investigación ha consistido en estudiar los discursos periodísticos sobre el cuplé localizados en este diario durante la década mencionada, y además se han estipulado otra serie de objetivos secundarios, el primero consistente en identificar aquellos argumentos o estrategias discursivas empleadas por los redactores del periódico, y un segundo consistente en desentrañar las ideologías y relaciones de poder subyacentes. La metodología empleada ha consistido en realizar un exhaustivo vaciado de prensa del norte de Castilla entre la década mencionada, que se ha complementado con la introducción de la información relevante en una base de datos. A su vez, la información ha sido analizada partiendo de la premisa apuntada por Austin sobre la performatividad del lenguaje. Una performatividad que, aplicada a los actos de comunicación, tiene que ver con la acción misma que se produce al enunciar, cuanto con las consecuencias que devienen de la enunciación. Asimismo, se han implementado una serie de conceptos procedentes del análisis crítico del discurso en lo relativo a la utilización de tópicos o hilos discursivos que pautaban el modus operandi de las informaciones musicales, si acaso especialmente pertinente en el caso de tratarse de un periódico no especializado y de tirada diaria. Asimismo, también procedente del análisis crítico del discurso, procede destacar el enfoque crítico que tiene este sistema
y la importancia que concede a la noción de ideología, en tanto parámetro rastreable en todo discurso y que funciona de manera connotativa a través de significados implícitos. Por su parte, también, procedente del análisis crítico del discurso, es la importancia que este enfoque ha puesto en la dimensión social de la práctica lingüística, al centrarse en grupos sociales minoritarios, marginados u oprimidos, y en clases sociales que han sido tradicionalmente desatendidas, lo cual ha favorecido un creciente interés por estudiar los discursos en términos jerárquicos de dominación y subordinación. Asimismo, en lo que concierne a lectura y lenguaje y significado, conviene traer a colación el uso de conceptos como implicaturas, es decir, procesos comunicativos que no se manifiestan de manera explícita y que requieren de la inferencia del receptor para la completa decodificación, y de la noción de cortesía, en tanto principio moderador de la comunicación, cuya finalidad consiste en mantener una relación social deseable, y que en el caso de la cortesía positiva consiste en potenciar el efecto cortés de un enunciado ya de por sí amable. Los resultados obtenidos de esta investigación han determinado una serie de hilos discursivos o de clichés que se han utilizado de manera reiterada para hablar sobre las cupletistas y sobre sus actuaciones. El primero de ellos tiene que ver con el autoexotismo y la reivindicación identitaria, pues al igual que las propias cupletistas hicieron uso de estos clichés regionalistas en la elección de sus propios nombres, como por ejemplo Estrella de Levante, La Sevillita o La Manola Gaditana, la prensa perpetuó esa tipificación nominativa en las que la asimilación geográfica de las artistas, en no pocas ocasiones, fue empleada para deslizar comentarios que idealizaban su aspecto al ratificar estereotipos físicos. Y es que la referencia a Ramón de Campoamor, que ven en pantalla, engarza perfectamente con el paradigma que sobrevuela el imaginario español decimonónico y de principios del siglo pasado, por el que se tendía a vincular a las mujeres con esa noción trascendental de inspiración krausista de una tradición española eterna o un alma nacional española, tal y como lo afirma Roberta Johnson. De hecho, esta misma autora, al hilo de la novela modernista, afirma que la asentada asociación de la mujer con regiones geográficas ha tendido a fundirlas con sus paisajes, una casuística evidenciada en los discursos periodísticos generados a colación de la presencia de cupletistas como Amalia Molina, conocida y querida por el público por las creaciones que hacía de impronta regionalista. De hecho, y de nuevo con motivo de la actuación de esta artista, se publicó un artículo plagado de descripciones sobre las músicas de diferentes regiones, mediante analogías que de manera poética describían la personalidad, tópica por supuesto, de los habitantes. Como ya se ha adelantado, estas referencias a las provincias de su folclore como el hecho de valores artísticos legítimos, auténticos y tradicionales se convirtieron en un lugar común de la geografía imaginada española que se había visto intensificado a raíz de la pérdida del dominio colonial y que se convertiría en un hilo discursivo frecuente en la prensa del tránsito al 900, de manera que las metáforas del paisaje, el clima y sus correspondencias con las singularidades emocionales, expresivas o sentimentales devienen en un tópico discursivo constantemente reproducido y asentado en el imaginario colectivo español. El otro gran hilo discursivo que ha caracterizado los discursos sobre Cuplé tiene que ver con la moralidad y la erótica de la dominación masculina. La nueva consideración del género en términos de moral tuvo su correspondencia también en los lugares en los que se empezó a programar, de tal forma que, por ejemplo, en Valladolid, con la llegada de la Goya, esta artista pasó a programarse en el principal teatro de la ciudad, en el Teatro Calderón, con todo lo que ello implicaba en cuanto a consideración artística y perfil social del público, sistemáticamente definido a través de expresiones que enfatizaban una intención cortés, pero también de pertenencia y reafirmación de clase en términos de gusto. No obstante, ello no eximía de deslizar apreciaciones que, como en este caso, hacían alusión a lo picaresco de sus intervenciones. Por otra parte, en lo relativo a la ambigüedad como estrategia discursiva, podemos hacer referencia a la presencia de Raquel Meyer en la ciudad. Raquel Meyer, considerada como una personalidad artística, elegante y distinguida, no obstante, los discursos sobre ella estuvieron aderezados por apreciaciones sobre su actitud cándida y sobre las que el diario incidió al afirmar que los cuplés en los que más destacaba eran aquellos en los que hacía tipos de ingenua.
una especie de estrategia para hacer alusión de manera velada al repertorio más sugerente, en una suerte de apología de la ambigüedad, que, a imitación de la forma de proceder de los cuplés, basculaba entre lo perfectamente moral y lo psijalíptico. A pesar de este adecentamiento del cuplé, Anastasio ya identificó que se trataba de un espacio disidente en el que las performers, las artistas, tenían más agencia de lo que la historiografía ha tendido a concederles. Esta visión del género como un ocio subversivo cuestionaba la consideración del cuplé como un elemento más de dominación y perpetuador de una masculinidad hegemónica. No obstante, es cierto que los discursos periodísticos tendieron a hacer uso de hilos discursivos, es decir, hilos de pensamiento, que permitían entrever un imaginario heteropatriarcal al, por ejemplo, concebir o describir a las artistas como figurillas de Tanagra, unas estatuillas helenísticas que se convirtieron en todo un fetiche artístico desde finales del XIX. Esto no es extrañar si se tiene en cuenta que al fin y al cabo las artistas mismas habían prodigado esta capacidad ilusoria de posesión a través de la difusión de las fotos postales y que discursivamente se materializó a través de un lenguaje periodístico basado en un trato de cortesía, cortesía extrema y a la vez inquietante, en el que una lectura más allá de lo expresado permitía identificar un trato sistemáticamente paternalista y condescendiente. A modo de conclusión, conviene destacar que la relevancia que encierra el estudio de lo que se dice y cómo se dice, por ser crucial para comprender un fenómeno en toda su complejidad, si acaso especialmente en el caso del cuplé, un género consumido de manera masiva y no exento de polémica. Además, en el caso de la década explorada, caracterizado por este moral washing que los medios de comunicación se esforzaron en prodigar, se han advertido una serie de estrategias discursivas que han tendido a legitimar artística y socialmente al género y a las artistas, y que se han materializado en un argumentario basado en dos tópicos discursivos principales que han basculado entre la vindicación identitaria de la cupletista como mujer, que encarna tópicos y valores regionalistas, nacionalistas, y una retórica enclasante de dignificación a través del empleo de la ambigüedad discursiva y del lenguaje eufemístico. En definitiva, tal y como se ha expuesto, los discursos en torno al fenómeno del cuplé han servido para divulgar una imagen velada, es decir, suficientemente atenuada del cuplé como ocio subversivo, erótico, en el que no obstante es posible entrever hilos de pensamiento que se corresponden con una visión netamente heteropatriarcal. Hasta aquí mi comunicación y muchas gracias por su atención.